Bueno, hoy lo que vamos a ver entonces es energía solar termoeléctrica. Nosotros habíamos visto colectores solares como para agua caliente sanitaria o climatización que trabajan aproximadamente a unos 80 grados. También existen otro tipo de colectores planos de ultra alto vacío que van con temperaturas de 250 a 450 grados. Y después vamos a ver colectores de media temperatura que se focalizan durante un tubo largo que va recorriendo todo lo que es el campo de trabajo en sí, por algún tipo de fluido y que puede llegar hasta temperaturas de 500 grados. Y los de alta temperatura son sistemas que trabajan a más de 500 grados en sí, que podemos tener de solar de torres concentradas o discos parabólicos, depende de lo que sea, van a usar concentradores o heliostatos y van a captar la radiación directa sobre un determinado tipo de receptor, ¿no? Y después esa energía térmica la vamos a cambiar por energía eléctrica mediante alguna conversión. La potencia mundial instalada en estos sistemas solares térmicos crece con una recta de tendencia bastante alta desde el 2008. Esto está hecho hasta el 2022, ha seguido creciendo el año pasado también. ¿Por qué se produce esto? Por los avances en ciencia, en tecnología y el abaratamiento, obviamente, de los costos. O sea, ¿qué valor va a tener el megawatt hora año que yo estoy generando? Y otra cosa es la acumulación de energía, porque nosotros tenemos limitada el recurso solar a la utilización mientras tengamos radiación. Ahora, si nosotros podemos tener algún tipo de backup y tenemos plantas de generación de energía, podemos ofrecer a la línea de transmisión mayor estabilidad de recurso disponible. Así que bueno, acá van viendo cuál fue la evolución en sí. Estos son los colectores de ultra alto vacío, ¿no? Son para aplicaciones de temperatura más altas de las que estuvimos viendo, o sea, mayores de 250 grados de trabajo. Y tienen temperatura de estancamiento de 450 grados. Básicamente lo que se hace es aplicar un ultra alto vacío en ese panel que es plano, que es el que están viendo en imagen. ¿Y con esto qué pasa? Bueno, yo evito pérdidas por convección, que son las más grandes que tengo, y por conducción también. Y se utilizan también para zonas de baja radiación, donde la poca radiación que me está llegando la aprovecho mucho más, o cuando tengo muchos días, por ejemplo, de invierno, días nublados, etcétera. ¿Qué características tiene este tipo de colectores en sí? Bien, ahora sí acá hay otra. Esto es lo que le decía de la aplicación para bajas temperaturas. Y acá estamos viendo lo que es el colector y lo que es el concentrado. O sea, en lo que es el panel plano, tienen aplicado un ultra alto vacío. Bien, entonces al hacer esto, estoy logrando evitar todo tipo de pérdidas. El vacío, que es el mejor aislante que nosotros conocemos, ¿no? Porque sabemos que las pérdidas de calor las tenemos por radiación, convección y conducción. Bien, entonces requiere la conducción y la convección algún medio físico para hacerlo. Si yo tengo vacío, bueno, voy a eliminar todo eso. Y entonces voy a tener menor pérdida y voy a poder aprovechar mejor la radiación solar. Bien, y además permite también no solamente aprovechar la radiación directa, sino que permiten aprovechar mejor todo lo que es radiación difusa en sí. Y por eso los hace muy eficientes con zonas de baja radiación en sí. En el colector que vimos antes que estaba con nieve se ve perfectamente, ¿no? La temperatura, van a ver que tiene ese colector con la nieve, es de 80 grados centígrados. La nieve permite el paso de radiación, ¿no? Bien, sí, va a tener más difusión, pero permiten el paso de la energía. Y después tiene algo que se llama bomba de Gether, así como lo tenían los colectores de tubo de vacío de baja temperatura. La bomba de Gether lo que va a hacer es mantener el vacío en el colector en sí. ¿Qué pasa?
con un elemento. Este elemento lo que hace es, mantiene el vacío. ¿De qué forma? Cuando los materiales se someten a determinada temperatura, hay desprendimiento de estos materiales, y para lograr que siga estando en vacío, el getter lo que hace es absorber. Bien. O sea, que se activa con calor y extrae cualquier gas que se puede generar por esa gasificación de materiales en sí. Y tienen una garantía bastante importante de unos 20 años. Otra tecnología muy importante que se desarrolló para hacer esto es la soldadura del vidrio y del metal. Los antiguos focos que había de iluminación, las antiguas lamparitas, tenían desarrollado lo que es soldadura vidrio con metal. Pero como esto tiene distintos tipos de presiones, bueno, tuvo que evolucionar esa metodología para soportar las presiones y la temperatura que tiene el colector. Y después tiene una capa selectiva que tiene baja emisividad, o sea, es lo mismo que vimos antes con los colectores planos, ¿no? Con un tratamiento selectivo, yo lo que voy a hacer es que emita lo menos posible y absorba lo más posible en sí. El porcentaje de radiación que pueden llegar a absorber varía, pero los fabricantes dicen que puede llegar al 93%, por ejemplo. Bien, entonces, vemos que tenemos estos de uso doméstico, ¿no? Que van en temperaturas de 35 a 120 grados, con una temperatura de estancamiento de unos 320 grados en sí. Y después, este modelo C1 lo que tiene es concentración 2 en 1. Tiene este tipo de concentración. Al tener más concentración, trabaja a mayor temperatura y tiene mayor temperatura de estancamiento. Si nosotros aumentamos la concentración, ¿no? Acá tenemos directamente plano, acá tenemos 2 en 1 y después tenemos este índice de concentración que estamos viendo sobre el mismo panel, ¿no? Que sería el caso 3. Van a ver que aumenta la temperatura que vamos teniendo de estancamiento. Este fijo no necesita seguimiento, como lo que estuvimos viendo en determinados sistemas, o sea, con tracker, en este caso de un eje. Puede tenerlo o no, en el caso 2 yo lo puedo ir moviendo este-oeste o norte-sur, depende de donde esté. Y el 3, que absorbe mayor cantidad de radiación directa, sí necesita lo que es un seguidor solar, porque no tendría sentido si no hacer todo esto y no tuviese un seguimiento solar. ¿Para qué se puede usar esto? Bueno, ya vi, ¿no? Países que tienen baja radiación, etcétera. Ahora, ya lo del tipo 2 con concentración, bien, ya pueden llegar a temperaturas medias altas de entre 150 y 250 grados, entonces con alta temperatura a unos 250 grados. Y eso nos da otro tipo de aplicación, porque nosotros lo podíamos usar directamente para evaporaciones, para tener una temperatura de entrada a las calderas distinta, y después lo que se puede hacer también es calefacción, obviamente, y invirtiendo el ciclo nosotros obtenemos refrigeración, por ejemplo, con máquinas de absorción. Entonces tendríamos un sistema bastante eficiente en sí, con bajo consumo de energía. Y el tercero es para centrales eléctricas directamente, ¿no? Desde unos 30 kilowatts de ahí para arriba. Bien, y después con ese tipo de temperatura lo que hacemos es vaporizar y utilizar una máquina una turbina dentro de un ciclo Rankine. Bien, hay distintos modelos, vamos a ver 4 distintos de los que son concentradores solares. Yo les hablaba de unos lineales, los primeros que son estos que están acá. Acá está el concentrador, tiene un receptor con un fluido, que lo vamos a ver bien, estos llaman de cilindro parabólico. Hay otros que tienen todos estos espejos abajo que van a focalizar toda la radiación solar en estos tubos que van a absorber la energía en sí, que se llaman, el sistema Fresnel. Y después tenemos concentradores puntuales. Estos serían los heliostatos, una torre, acá hay un receptor en el cual se va a concentrar toda la energía,
Y en este caso, que son los dish, los de cilindro parabólico, en la parábola va a concentrar todo en un receptor y después mediante un motor Stirling directamente voy a salir. Entonces, las centrales termoeléctricas que vamos a ver generalmente son de cuatro tipos, ¿no? Lo de cilindro parabólico, que a medida que va pasando va adquiriendo mayor cantidad de energía y temperatura. Lo mismo sucede en el de Fresnel con otras características, lo que es receptor de torre central y lo que son los discos parabólicos con el receptor y el motor Stirling en sí. Estos son lineales y el de Fresnel es lineal y es discreto. En cambio, los cilindros parabólicos también son lineales, pero son continuos. Y después tenemos un foco fijo, que sería el receptor de la torre central en un sistema que es puntual, y tenemos un foco que es móvil, porque esto se va a mover en dos ejes en sí, va a tener seguimiento solar con el disco Stirling. Bien, ¿qué aplicaciones va a tener? Bueno, en función del rango de temperaturas que esté trabajando. Entonces podemos suplantar distintos tipos de sistemas y ciclos, por ejemplo, que tendría con una turbina de vapor, ciclos Stirling, ciclos con turbina de gas. A medida, estas son las temperaturas de trabajo de los distintos equipos, a medida que aumenta la temperatura, también aumenta el rendimiento de todo el sistema en sí. Eso varía con el índice de concentración. ¿Qué es el índice de concentración? El índice de concentración es un índice C, ¿no? Que es la relación entre el área que voy a tener en el receptor y el área de apertura del concentrador que capta la radiación. Entonces, eh, cuando yo tengo un movimiento en un eje, por ejemplo, la radiación solar se concentra en dos direcciones en sí. O sea, a lo largo de la línea que tenemos absorbedora. Y eso tiene un índice de concentración de aproximadamente 100. Son sistemas de media temperatura. Bien, sí, 140, 150, por ahí. Por ejemplo, los de que vimos de Fresnel en sí y los de cilindro parabólico. Son los lineales. Ahora, a medida que voy avanzando ese índice de concentración, acá lo que vemos en eje son las temperaturas que hay en Kelvin. Tenemos el segundo grupo, que son los focales, y ahí tenemos un índice de concentración mayor de 200 y menor de 5000. Estos van a ser mucho más eficientes, generalmente pueden tener, o sea, los de cilindro parabólico tienen un eje y los de dish tienen dos ejes. Y estos se conocen como sistemas de alta temperatura porque tienen una relación de concentración que es mayor a los demás. Bien, eso es lo que estamos viendo en este slide. Todo tiene su ventaja y desventaja, ¿no? La primera, la tecnología que está más madura es la de cilindro parabólico, que fue la primera que se fue utilizando. Tiene una ventaja que tiene una inversión, una eficiencia de conversión bastante alta, muy 30% es mucho. Y yo lo puedo modular, o sea que puedo hacer distintas series como para llevar la temperatura y usar distintos tipos de fluido en función de qué temperatura puedan absorber. También pueden tener almacenamiento, que era una de las cosas que yo le decía que distinguen para mí forma de ver el desarrollo de este tipo de sistemas, ¿no? De poder tener energía cuando ya no tengo radiación. Bien, después tenemos los de Fresnel. Los de Fresnel, que son lineales también, se hicieron después que lo de disco parabólico para ver otro tipo de tecnología con el mismo eje que entre y salga entre agua tratada y salga directamente vapor, porque lo que hace es utilizar menor superficie y son más baratos. Vamos a verlo en detalle después. Una de las ventajas que tiene es cuando sale y se pone el sol, porque hay sombras entre los espejos, pero cuando tengo un mediodía solar, o sea, cuando me caen perpendicularmente los rayos, es donde tengo mayor tipo de eficiencia. Bien, eh, perdón, perdón.
los más desarrollados sí son los de cilindro parabólicos, los que tienen mayor eficiencia hasta un 30%, los de Gemar son los de disco parabólico, los de DIS. Y después, lo que son receptores centrales, las torres en sí, yo puedo, almaceno energía todo el tiempo y llego a temperatura de compresión de aproximadamente 1000 grados, aunque la sal me queda a temperatura menor. Bien, igual está todo acá en este cuadro que pueden ver después. Algunos ejemplos, ¿no? Y características. Acá van a ver que todo esto es lo que vamos a ver después de torre, pero también tenemos sistemas de cilindro parabólico. Esto es del 2017 y es una instalación de 510 megas con almacenamiento de energía. Lo primero que vamos a ver es el sistema este de Fresnel en sí. Tengo espejos, son bastante sencillos de fabricar, que son levemente cóncavos. Voy a tener sistema de seguimiento en un eje. Esto se va a ir moviendo en la medida que va cambiando la posición del sol para, para focalizar toda la energía en lo que es un receptor. Temperatura de trabajo máxima 270 grados en sí. Bien, algunos ejemplos de esto. Acá lo que ven ustedes iluminado es porque están todos los rayos directamente incidiendo en ese eje focal. En este caso tiene una potencia máxima, eh, esta instalación de 223 kilowatt hora, ¿no? Bajaron muchísimo los costos, por eso cada vez se usa más, con una amortización de 7 años, es algo que cierra, mundialmente cierra. Acá hay otro proyecto, este es en China, está en operación desde el 2019, ven la extensión, eh, es la más grande del mundo con este tipo de tecnología. Acá ven, estos son los sistemas de almacenamiento que después voy a explicar después. Entonces, ¿en qué me voy a basar yo para hacer esto? Los sistemas de Fresnel, no sé por qué no se mueve el GIF, pero bueno, bueno, perdón. Bien, estos sistemas de Fresnel vienen después de lo del cilindro parabólico. ¿Por qué? Porque no daba el costo de los parabólicos si buscaban una opción que sea más económica. Entonces, la tira de espejos lo que hace es concentrar todo dentro del eje focal donde está pasando mi receptor en sí. Por ahí va a pasar un fluido de trabajo, ¿no? Y tengo una distancia a varios metros de altura para poder hacer la mayor concentración posible de estos espejos que son semicóncavos en sí. Bien, generalmente el fluido de trabajo es agua tratada porque después, cuando termina de salir del receptor, yo lo saco ya directamente a lo que es vapor. Y de ahí sí que sigue un ciclo eh, ranking común, digamos. De ahí en más lo tengo como un sistema que pudiese tener otro tipo de energía. Entonces, yo concentro todo el sistema en este eje que es el receptor. Por un lado me va a entrar el agua tratada a una determinada eh, temperatura y a medida que va pasando y va adquiriendo mayor cantidad de energía, va llegando a una temperatura aproximada a 250 grados máximo y con una presión de 4 bar. Cuando tengo eso, tengo vapor. Eso me mueve la turbina directamente, pasa a un generador y la puedo inyectar a la red. Y después, bueno, hago el enfriamiento de todo el ciclo, ¿no? Y vuelvo a entrar con el agua a menor temperatura que la que tenía antes. Bien, ¿qué eficiencia tiene esto? Esto es la plataforma solar de Almería, donde en Europa se hacen investigaciones y está preparado todo esto porque tiene muy buena radiación con la Comunidad Europea para hacer y estudiar este tipo de desarrollos. Esto es la estructura, los espejos tienen seguimiento en un eje. Acá está el tubo
por donde va a circular el agua hasta que salga vapor y atrás tiene un concentrador. ¿Qué eficiencia tiene? Y un 10%. Es el más bajo de todas las tecnologías. Se está estudiando hacer vacío entre lo que es el concentrador, el tubo, y yo voy a tener acá una cobertura, ¿no? Si yo pudiese hacer vacío en todo ese tramo, voy a evitar las pérdidas que ya estuvimos hablando, ¿no? Por ejemplo, las pérdidas por convección. Bien, tiene ventajas que ocupa menor superficie que lo que me ocupa un cilindro parabólico, y el problema, como decía antes, es al amanecer o al atardecer porque pierde un rendimiento de aproximadamente un 30% de lo que es el trabajo normal de este colector. Esto también que estamos viendo es otra foto de la plataforma solar que hay en Almería. Tiene mucha proyección a futuro. ¿Por qué? Porque no necesito una gran inversión, no necesito un gran mantenimiento tampoco. Es bastante sencillo todo el sistema así. Y también voy a tener una optimización del aprovechamiento del terreno. Otra cosa es que no uso aceites, no uso sales, etcétera. O sea, ya estoy usando el agua como un fluido caloportador, obviamente es agua tratada para la turbina. Hay que buscar soluciones para poder hacer esto híbrido y poder tener con determinados tipos de temperatura que justifiquen algún tipo de almacenamiento. Hasta ahora esta tecnología, bueno, es menos desarrollada en sí que lo que vimos, lo que vamos a ver de los cilindros parabólicos. Principales componentes: el reflector primario, el sistema de seguimiento, la estructura de soporte, el tubo absorbedor y el reflector secundario, que es el que concentra sobre el tubo los rayos que no inciden directamente. Entonces, lo que estamos viendo acá son los espejos alargados, ¿no? Acá pueden ver más o menos el tamaño que tiene, que son levemente cóncavos y tienen seguimiento en un eje. Van a concentrar toda la luz en el tubo. Los espejos son más baratos que lo que vamos a ver ahora de concentración del cilindro parabólico. Son Tienen una pequeña curvatura, entonces es más fácil poder hacerlo y tienen menor costo. Todo pasa también por un sistema de costo. Después tienen un sistema de seguimiento, como van a ver, hay un motor, acá se ve mejor, hay un motor para mover la línea de espejos en sí. Eh, lo hacen durante todo el largo del día, ya sea este-oeste o norte-sur. Eh, Hay otros sistemas que con un solo motor puede girar, hacer girar varias filas. También hace acción al motor para protegerlos, por ejemplo, si hay granizo, si lo tenés que limpiar, lo pones en posición vertical para poder protegerlos en sí. Bien, otro componente es la estructura. Seguimos en la plataforma Almería, ¿no? Otro componente es esta estructura que está acá, que es ligera, que generalmente es de acero galvanizado, o sea, de algún tipo de material de acero que sea resistente a lo que es la corrosión en sí. Y después lo que tiene es un sistema de sujeción y una buena orientación, por eso ven todas las riendas que tiene ahí esta estructura en sí. Y después viene la parte de lo que es el tubo receptor, ¿no? El tubo es el receptor, y está protegido acá, tiene un cristal en la parte de adelante. Y en la parte de atrás tiene lo que se llama reflector secundario, ¿no? Que es una especie de concentrador que va a concentrar sobre el tubo, en la parte de arriba que no tiene de radiación directa, hace rebotar los rayos para calentar esa parte de ahí. Entonces lo que hace es aprovechar los rayos que tiene más oblicuo. Por acá ingresa el fluido que es frío y por el otro lado sale directamente vapor en sí. Lo que tiene es que
vamos a ver los tubos que se utilizan en los de cilindro parabólico, que tienen vacío. Acá no tengo todavía vacío, no tengo soldadura vidrio metal, ¿no? Entonces voy a tener más pérdidas, porque al no tener vacío y tener aire, tengo más pérdidas por convección en sí. Bien, y el reflector secundario, acá creo que se ve un poco mejor, es este que está acá dentro de lo que es el sistema en sí, y eso me ayuda a aumentar el rendimiento del sistema. Bien, estos son los concentradores de cilindro parabólico. Tienen mayor índice de concentración, solamente usan radiación directa, seguimiento en un solo eje, una temperatura máxima de trabajo de unos 450 grados. Acá pueden ver campos de colectores y por ejemplo, esta planta de 200 megas que está en Extremadura, sí. Entonces, ¿qué hace? Es la tecnología más desarrollada, fue la primera que empezó a desarrollarse en Estados Unidos, más o menos en la década del 80. Entonces, por ahora es la más extendida y sí es la más madura del mundo. Tiene un porcentaje de instalación bastante alto con respecto al resto de las tecnologías que se están utilizando. Que hablaba de Estados Unidos, ¿no? Esta planta de 354 megas. Y también tiene la ventaja de que yo puedo acumular algún tipo de almacenamiento, porque al llegar a ese tipo de temperatura, si bien puedo vaporizar el fluido que va a circular, ahora lo vamos a ver, pueden ser sales, puede ser agua también, yo puedo tener un sistema de almacenamiento y inyectar energía durante la noche. Generalmente lo que se está utilizando ahora en esto y en los de torre son sales fundidas. Yo puedo hacer circular por esos tubos sales fundidas y con esas sales fundidas después las guardo a alta temperatura, las hago pasar para que intercambien calor con todo lo que es el sistema de agua tratada y después puedan mover las turbinas en sí. El rendimiento, bueno, tienen una eficiencia global, hasta la red eléctrica, o sea, con todas las pérdidas que puede ganar aproximadamente de 15, de 20, de 18%, ¿no? Eh, el rendimiento térmico, ¿sí? Sí, es un rendimiento que va entre el 60 y el 80%. Lo que yo le hablaba de 15 a 18 es todo el sistema. Bien, entonces, a ver, acá estamos viendo cómo es un sistema solar de captadores de concentración. Yo lo que voy a hacer es ingresar, pasar toda la línea de colectores que tengo así, caliento el fluido de trabajo, el fluido calopportador que utilice, y va a tener este tipo de seguimiento solamente en un eje para lograr lo que es la captación de la energía solar directa. La superficie del concentrador es una superficie, ¿no?, reflectante y va a focalizar todo sobre un tubo que es absorbente que va a estar en la línea focal de esa parábola. Y yo lo que voy a hacer es concentrar toda la radiación dentro de ese tubo para transmitir la mayor cantidad de energía al fluido que va a ser el portador de calor, que es el que está eh, circulando por su interior, y esto puede llegar a una temperatura aproximada de 450 grados. Bien, entonces, ¿qué está pasando? En este caso, se está usando aceite. Entonces, yo empiezo a hacer circular el aceite que va ganando temperatura dentro de los tubos en sí. Después, cuando sale a mayor temperatura, lo que voy a hacer es un intercambio de calor con el sistema que tengo en la turbina en sí, que es el otro sistema que está acá. O sea, yo tengo lo que es el agua tratada, que voy a ir vaporizando acá hasta en el recalentador, y la voy usando en la turbina para que pueda generar vapor y después, como cualquier ciclo de generación de energía, condenso, ¿no?, el agua que está tratada y bueno, es impulsión por bombas y demás.
Entonces, la energía del vapor es la que le va a dar movimiento a la turbina dentro de un sistema convencional, ¿no? De generación de energía por un método, por un ciclo termodinámico de Rankine, pero no estoy utilizando fósiles. O sea, solamente con la solar de forma térmica estoy generando energía. Y tengo la posibilidad también de poder incorporarle algún tipo de almacenamiento en sí. Entonces, tenemos el campo solar. Este campo solar yo lo puedo utilizar con sales y puedo almacenar las sales en lo que se llama un tanque, ¿no? de sales fundidas, las que estén en caliente. Eh, con- durante el día, cuando yo tengo radiación, voy a ir haciendo el mismo intercambio que les expliqué antes con el sistema cerrado que voy a tener de agua tratada para generar energía. Y durante la noche, lo que yo hago es intercambio con estas sales que están acá, nuevamente energía para generar la turbina y las sales que se me van enfriando las guardo en un tanque de sales fundidas en frío. La imagen que está al pie del slice es una imagen de un tanque de acumulación de sales, como para que tengan dimensiones, más o menos dimensiones de lo que estamos hablando. Los componentes principales que tienen, y tiene el reflector, el tubo, el sistema de desinimiento y toda la estructura que se necesita para poder hacer esto, que tiene que tener una rigidez como para soportar viento, su propio peso, etcétera, etcétera. El reflector, bueno, concentra y refleja la radiación directamente sobre el tubo, que está en la línea focal que hablamos de la parábola. Es un espejo curvo de un material reflectivo, eh, y concentramos todo, bueno, como hablamos en la línea focal, y tiene que ser rígido, para eso necesitamos el sistema de las estructuras en sí. Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿no? De cómo inciden los rayos. Este es el tubo receptor y acá lo estamos viendo en funcionamiento. Lo que es la estructura, cómo se compone este tipo de parábolas y cómo llega al tubo en sí. El tubo es otro de los componentes principales que tiene este sistema. Nosotros estamos, cuando yo levanto temperatura y los materiales se van a dilatar, entonces necesito un dilatador que haga como buffer, que absorba esas diferencias y me mantenga lo que es la soldadura que tengo entre el vidrio y el metal. ¿Por qué? Porque acá en el medio tengo vacío. Se trata de eso. Tenemos getters, ¿no? Como hablamos el último, el ultra vacío. ¿Por qué? Porque acá voy a tener un tipo de pintura selectiva y sabemos que todos los materiales, ¿no? Con temperatura tienen disociaciones en sí. Son dos tubos concéntricos, como ya vimos. La primera cubierta es de vidrio y el segundo tubo es de acero, por las presiones que necesito llevar, y tienen las uniones entre el vidrio y el metal, bien, y lo que es eh, el buffer. ¿De qué se componen los recubrimientos de este tipo de tubos? Bueno, pueden tener capas metálicas, cerámicas, tienen generalmente tres capas similares a los que estuvimos viendo para tener mejor aprovechamiento de lo que es la radiación. Y acá tienen, ¿no? En vista, en corte, de cómo sería uno de los buffers, el dilatador, ¿no? Para que dilate esto y no se me rompa el vidrio ni la soldadura en sí. Bien, entonces, el sistema de seguimiento. Bien, tengo que aprovechar al máximo toda la energía y hablamos de energía directa en sí. Entonces, hay algunos que pueden girar en dos ejes, pero no tienen menor rendimiento al final que si los llevo en un solo eje. Entonces, los que se usan es un solo eje. Y voy a tener un motor eléctrico con un reductor mecánico que va a ser el que me mueva eh, todo el sistema en sí. Aparte, haciéndolo en un solo eje mecánicamente, es mucho más fácil de poder hacerlo, y eventualmente puedo tener mayor estabilidad contra lo que son vientos, ráfagas de viento y demás.
la orientación, como todo lo que vimos, ¿no? Si es en un solo eje, la orientación es este-oeste o lo que es norte-sur. Puede ser que tenga sistemas que son más grandes y entonces para moverlo lo que voy a hacer voy a tener mecanismos que son hidráulicos. Se supone que para simplificar costos puedo tener también motores que me puedan mover varios módulos, ¿no? Del concentrador porque yo los tengo en serie. Bien, y después tenemos la estructura, ¿no? Esto también en la plataforma solar de Medía. Cuando está en funcionamiento no podés pasar por ahí, por eso el cartel de indicación, que lo que hace es mantener rígido todo el sistema, todos los componentes y la cimentación, obviamente, que para fijarlo con respecto a lo que es el suelo. ¿De qué va a ser la estructura y cómo va a ser la cimentación? Bueno, ahí se hace un estudio del suelo y depende del terreno donde esté, ¿no? Y el peso del conjunto, de toda la estructura en sí. Entonces, tengo el campo solar. Eh, Casi todo se destina, estos sistemas de generación es para producción de vapor saturado y sobrecalentado, ¿no? Yo puedo hacerlo de tres formas distintas. Acá lo que estamos viendo es un campo solar, calentadores, intercambiadores y lo que pasa cuando tengo determinado tipo de sales fundidas, a qué temperatura tengo, ¿no? A 550 grados, en este caso pueden salir las sales fundidas y cuando digo que las tengo frías, las tengo a 290 grados. Nunca llega a solidificar eso y tengo también intercambio de calor para generación de vapor. Ahora, cuando voy a generar vapor, lo puedo hacer eh, de tres formas distintas. Uno es directamente empleo dentro de los colectores, ¿no? Que sería esta primera opción que le estoy explicando acá. Un fluido de trabajo, lo caliento, transmite la energía, va a un intercambiador de calor, se produce el vapor, o sea, puedo tener distintos tipos de fluidos. Voy a un intercambiador de vapor, se produce el intercambio, vaporizo el sistema cerrado de alimentación de la turbina y sale directamente con los mismos ciclos que estuvimos viendo antes. Para este tipo de sistemas, lo que más se utiliza es aceite. El aceite tiene sus desventajas, si bien tiene mayor densidad y puede absorber mayor cantidad de energía, también hay derrames, costo del aceite, bueno, son contaminantes, ¿no? Eh, Además de que es un gran transmisor de calor, están bastante desarrollados tipos de aceite para este tipo de sistema. Este tipo de sistema es más fácil de diseñar que los otros sistemas en sí dentro de las tuberías del campo solar, lo que es la forma del campo solar. La otra es, yo tengo circulación de agua, ¿no? Presurizada en distintos tipos de colectores. Y después, lo que voy a usar es una evaporación directa de, de los tubos en sí. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir controlando y con inyectores que tengo voy a ponerlos en el lugar donde se va produciendo la evaporación directa. Por eso están separados acá, porque yo tengo controlado y calculado qué es lo que voy a hacer. Entonces, al ponerle el agua presurizada en los contenedores, bueno, evidentemente se va convirtiendo parcialmente, ¿no? en, en vapor. También hay un tanque de expansión, ¿no? que hace la parte del flashing. Entonces, lo puedo usar para temperaturas no tan altas porque necesito mucha presión para poder hacerlo y la temperatura del vapor sería más alta en sí. Y después lo que puedo hacer es también la generación directa de vapor. El sistema de flashing es este que estamos viendo acá, ¿no? Acá es el sistema de inyección de agua, que es el segundo, y el sistema que admite el flashing es el tercero que estamos viendo. Ahora, también lo de la generación directa de vapor es cuando yo
hago con un líquido de baja presión y buenas propiedades térmicas, bien, después lo transmito al sistema de calor en sí. Bien, dentro de lo que son los sistemas de CPC, yo tengo pérdidas ópticas, pérdidas térmicas y lo que son pérdidas geométricas en sí. Entonces, las pérdidas ópticas, ¿dónde las voy a tener? Bueno, las pérdidas ópticas las voy a tener porque el concentrador no es perfecto. O sea, no tiene forma geométrica perfecta. Después, la cubierta eh, tampoco es perfectamente transparente. O sea, parte de la radiación se va a perder. Y la superficie selectiva tampoco es perfecta. O sea, voy a tener este, diferencias ópticas entre sí. Entonces, las pérdidas más altas que tiene todo este sistema es en el sistema este de reflexión. Las pérdidas, ¿por qué? Bueno, eh, porque cuando menor es la reflectividad que voy a tener en el cristal, voy a tener mayor tipo de pérdidas. Algo que se calcula para este tipo de sistemas, uno de los factores más importantes es la frecuencia de limpieza en el espejo que voy a tener y como máximo va a tener un rendimiento del 93%, porque parte de los rayos que va a reflejar no llegan al concentrado. ¿Por qué? Y hay determinados tipos de imperfecciones microscópicas y macroscópicas de lo que es la cubierta y tampoco el posicionamiento es tan exacto. Entonces, las pérdidas las vamos a cuantificar en lo que es el factor de intercepción, ese tipo de pérdida, que puede llegar a un 95%. Obviamente va a depender esto también de la calidad que tenga dentro de lo que es la fabricación en sí, de lo que es el sistema y cómo yo cómo los estoy instalando. Bien, la cubierta que tiene de cristal también deja pasar, que es lo que estamos viendo como transmitividad, deja pasar parte, pero hay parte que no. Tiene un valor de transmitividad entre 92 y 96%. Y después está la parte de cuánto puede absorber, que puede ser entre un 90 y un 96%. Entonces, las pérdidas que voy a tener ópticas va a ser por la reflectividad que vimos, por ese factor de intercepción y dependiendo de cuánto se transmita y cuánto se absorba, o sea, cuánto vaya a pasar por transmisión y cuánto pueda yo absorber. Eso es lo que me va a derivar en las pérdidas térmicas. En perdón, en las pérdidas ópticas, me confundo. Hay pérdidas geométricas también. ¿A qué se debe? Bueno, yo voy a tener una longitud finita, ¿no? Y voy a tener un ángulo de incidencia dentro del tubo. Entonces voy a tener un tema de la longitud que va a tener el concentrador y en el extremo voy a tener una pérdida y siempre. Y también en función de la distancia focal que tenga. Entonces, hay una parte de lo que es el área del espejo que la voy a perder por este fenómeno que es en sí, que es lo que tengo acá y lo que yo voy a calcular, que es el a su vez que tengo ahí. También tengo el ancho de la parábola en sí, que es este primer factor, ¿no? Y después lo que voy a tener es la incidencia focal de esa parábola. Y lo que vemos en el FSUN es una distancia media entre esa superficie de la parábola y del receptor tomado con una sección transversal. Y bueno, se calcula mediante esta ecuación en donde se tienen en cuenta las distancias focales, el ancho de la parábola. Bien. Las pérdidas, estas que estamos viendo geométricas, bueno, depende la posición relativa que tenga la fila de colectores, ¿no? Porque eh, hay algunas que son inherentes directamente al colector y depende de la posición que tengan también. Tienen sistema de seguimiento y tienen un movimiento de elevación. Entonces puedo cambiar ese ángulo de incidencia en sí, posicionando de que, bueno, si yo tengo un ángulo de incidencia nulo, que sería el que tenía en la parte final del tubo, la parte que no llega a estar iluminada por rayos que van desde el colector en sí a este sistema. Bien, ¿se puede modificar ese ángulo de incidencia? Sí, yo voy a tomar.
valor máximo del ángulo de incidencia, ¿no? Y un valor mínimo para el ángulo de incidencia. O sea, el máximo lo tomo como nulo y el mínimo lo tomo para una incidencia de 90 grados. Y ahí hay un parámetro que modifica, que es el K sub theta, se denomina así, que es el que modifica este tipo de ángulos en sí. Y tiene eh, dentro de los parámetros, ¿no? O sea, hace referencia al nulo y al máximo. ¿Para qué? Y para que yo pueda ver, modificando esto, cómo puedo obtener mayor tipo de rendimiento, haciendo que el ángulo de incidencia aumente lo que es la absortividad de lo que es el material, me cambia también la transmitividad de lo que es el tubo y la reflectividad de lo que son los espejos. O sea que voy a modificar y voy a tener un mayor rendimiento de todo el sistema. También existen pérdidas por posición. Eh, yo puedo tenerlos en determinada forma y para ocupar menos superficie puedo tener algún tipo de sombreado parcial. Digo, bueno, a ver, te voy a tener el sol en una posición más alta en verano, más baja en invierno no tengo tanta radiación, quizá sea mejor para todo el aprovechamiento. Piensen que acá hay distintos sistemas de tuberías que van conectando uno con otro, bombas y fluidos y bla, bla, bla. Y bueno, teniendo pequeña pérdida, puedo vivir con una pequeña pérdida en parte del colector, que voy a tener un sistema que sea también eficiente en general, ¿no? Entonces puede haber algún tipo de esto. Eh, Porque si yo también aumento el área, aumento las pérdidas, ¿no? Porque estoy hablando de que necesito más energía de bombeo, distintos tipos de pérdidas térmicas dentro de lo que es la tubería del colector en sí. Bien, entonces yo voy a tener un fluido calorífico, voy a tener el tubo que es el absorbente, voy a tener un espacio acá que va a estar todo en vacío y la cubierta de lo que es el vidrio y las variaciones que yo puedo ir teniendo de ese valor que es en radianes. Entonces, analíticamente, ¿cómo la puedo sacar? Y con unas pérdidas globales en mi colector, la puedo calcular mediante esta fórmula que tenemos acá. Fíjense que es similar a lo que estuvimos viendo con las pérdidas en lo que es un colector, sobre todo de tubos de vacío, porque tengo las pérdidas ópticas, las pérdidas térmicas de primer orden y las pérdidas térmicas de segundo orden. ¿Y de qué va a depender también? Bueno, depende del ángulo de incidencia que yo tenga, estos coeficientes, ¿no? Me los da el fabricante, lo mismo que habíamos hablado con los sistemas de baja temperatura. Voy a tener un determinado tipo de radiación, ¿no? Que va a ser la solar directa, la diferencia de temperatura, ¿no? Entre cuánto tengo el fluido de entrada, la temperatura ambiente, en la cual va a ingresar el fluido de trabajo, y estos tipos de coeficientes que son los que me va a dar directamente el fabricante de colector, según cómo lo diseñó y según cómo es eh, ese sistema de fabricación, qué tanta calidad tiene y los tipos de materiales que, que se utilizan. Bien, después están bien, ahí vemos las pérdidas térmicas. Entonces, yo voy a tener lo que es un rendimiento global del colector con, considerando todas las pérdidas, ¿no? Las ópticas, las geométricas y las térmicas en sí. Y ahí me va a quedar, obviamente, lo que es la energía útil. La energía útil va a ser menor que la ideal. Entonces voy a tener una energía útil sobre la energía que luego, como cuando hacemos cualquier coeficiente de rendimiento, ¿no? Lo que obtengo, lo que yo voy a obtener como energía útil en sí y lo que sería ideal absorbiendo absolutamente todo. Cuando vaya al rendimiento global, tengo que considerar todos los tipos de pérdida. Entonces, la potencia útil sobre la potencia incidente sobre ese colector en sí. ¿Y la potencia solar incidente de qué va a depender? Bueno, va a depender de lo que es el plano de apertura en sí del concentrador,
Y ese plano de apertura de concentrador yo lo voy a sacar por la cantidad de metros cuadrados que va a tener y la radiación que directa, ¿no? Y el ángulo de incidencia con esta fórmula. Bien, entonces lo útil, la energía útil que yo voy a tener va a dar por el incremento que va a tener, ¿no? En términos de entalpía, que va a tener el fluido dentro del colector en sí, ¿no? Porque, o sea, la diferencia que va a tener en masa y en entalpía. ¿Qué tipo de fluidos se pueden usar? Bueno, para rangos de temperatura entre 100 y 400 grados, ¿no? Los colectores van a reducir temperaturas según el tipo de fluido y según qué tipo de presión yo voy a elegir el fluido. Depende de la temperatura que yo quiera alcanzar en sí. Si voy a utilizar bajas temperaturas, 200, 250 grados, bueno, lo que uso es agua tratada, ¿no? Agua desmineralizada con algún tipo de anticongelante, que puede ser propilenglicol, etilenglicol, etcétera. Similar a cuando veíamos sistemas indirectos de baja temperatura. Ahora, si yo ya tengo que trabajar con temperatura de más de 200, 250 grados hasta 450 grados, bueno, uso determinados tipos de aceites sintéticos que me permiten también llegar a lo que es la generación directa de vapor en alta presión de los tubos, ¿no? Y ahí puedo utilizar, por ejemplo, sales fundidas para lo que son las transferencias de calor en sí. Entonces, yo puedo tener agua caliente a 300 grados a la salida de colectores, pero voy a necesitar una temperatura superior a 10 megapascales. Ahora, si yo pongo aceite, eh, voy a utilizar menores temperaturas que la de agua para llegar a lo mismo, para llegar a esos mismos 317 grados, pero en vez de tener una presión de 10 megapascales, voy a tener una presión de 1,5. Entonces, si yo trabajo a menor presión para llegar al mismo resultado, lo que voy a tener son materiales más económicos en la instalación y en todo lo que use yo para lo que es este, el sistema de bombeo, tuberías y demás. Simplifico bastante todo lo que es la instalación de este sistema. Los aceites, y hay distintos, ¿no? Tipos de aceites. Se van cambiando en la medida que se van desarrollando otros, ¿no? Se utilizaba terminó el 55, ¿no? Que era bastante económico, eh, y para temperaturas hasta 400 grados hay una versión de Monsanto, el 1, que es un aceite sintético. Tiene un problema también, este tipo de aceite sintético tiene un punto de congelación de 12 grados y bueno, eso complica y te obliga a tener todo el circuito de aceite eh, calefaccionado siempre a mayor temperatura. Obviamente no vas a, si se solidifica, estás en problema. Eso lo hace, perdón, el sistema de calentamiento de todo el tipo de aceite lo hace todo el tiempo. Bien, acá lo que estamos viendo en esta imagen son los colectores parabólicos en lo que es la plataforma solar de Almería, para que vean, tengan una dimensión de cómo se hace. Oye, esto lo van cambiando la forma de las parábolas, los tubos, así van probando y con investigación eh, van mejorando todos los sistemas. Acá están puestos en la parte de protección porque no se están utilizando y lo que ven reflejado directamente es el suelo, para que vean que tienen tecnología. Y después estas son las tuberías, como cualquier tubería tiene que tener una parte que permita lo que es la expansión y la dilatación por lo que es el aumento de calor. Después la fila de colectores viene dada y acá está lo que habíamos visto del flashing, que es otra de las formas de poder hacerlo. Lo puedo hacer circular directamente o puedo ir cambiando la inclinación. Lo que yo me aseguro con esto es que sé en qué punto ya va a estar evaporado, ¿no? El agua que estoy utilizando. Bien, hay otro sistema que son los discos de concentración.
Stirling, se llama DISH, tiene una parábola acá con una orientación, un concentrador solar. Estos son los que llegan al mayor rendimiento del 30%, ¿no? Y son equipos independientes, modulares, con distinto tipo de potencia. Había un máximo de 25 kilowatts, eso se fue superando y se sigue superando y haciéndolo cada vez más eficientes. La distancia focal en relación al diámetro es aproximadamente 0,5, 0,6. Ahora, la relación de concentración es muy grande, es de unos 3000 y puede llegar a ser mayor. Entonces, la temperatura de operación también va a ser mayor, es la mayor de todas, entre 600 y 800 grados. ¿Y qué hace eso? Tiene una eficiencia sobre el motor que es Stirling. Yo concentro todo, tengo un índice de concentración de arriba de 3000 y después utilizo un motor Stirling que ya de por sí el Stirling es muy eficiente. O sea, teniendo un motor con determinada energía mecánica llegando al 30-40%, es muy alto. ¿Qué fluido utiliza el motor? Helio, hidrógeno. Sí o sí necesito sistema de seguimiento. Voy a utilizar todo lo posible, voy a seguir voy a utilizar todo lo posible la eficiencia en poder seguir la radiación solar directa. Entonces, tengo estos espejos cóncavos, concentran los rayos solares en lo que sería foco, que está del otro lado, en este caso, y en ese punto tengo lo que se llama receptor. El foco lo tengo acá y el receptor está ahí. Bien, ¿qué hace este receptor? Absorbe la energía del sol y la transforma en energía térmica. Esa energía térmica acciona lo que es el motor Stirling, que transforma ese calor que está recibiendo en energía mecánica, porque hace compresión, ¿no? Y después, bueno, compresión, expansión de un fluido de trabajo, y cuando lo caliento, o sea, lo comprimo y lo expando dentro de un pistón. Y ahí tengo un movimiento que es mecánico en sí. Después, ese movimiento mecánico del motor Stirling, lo que hago es pasarlo por un generador, ¿no? Y ahí tengo energía eléctrica. O sea, cada uno tiene esa particularidad y una propia estructura que le va a dar a este tipo de sistemas el movimiento en lo que son dos ejes. Entonces, tengo el motor, tengo el receptor que está con el motor en sí, caliento lo que es mi fluido de trabajo, aprovecho al máximo toda la parte de lo que es mi radiación directa, los puedo tener conectados, son modulares y de ahí en más es donde yo me conecto a la red. Bien, y técnicamente es bastante sencillo en sí, ¿no? Se pueden automatizar, están en desarrollo, sí, no hay grandes cambios. Transforma más del 25% de la energía que llega en energía eléctrica. Entonces, seguramente con el avance tecnológico esto se va a utilizar y se va a utilizar mucho cuando se mejoren algunos problemas técnicos, sobre todo el costo. No está del todo desarrollado, o sea, no es de las tecnologías más maduras en sí. Bien, entonces tenemos como parte más importante el sistema de concentrador, el sistema de seguimiento, lo que es el receptor y lo que es el sistema generador. Acá hay una explicación de cómo es el ciclo de funcionamiento que les fui diciendo antes. Entonces, el concentrador es uno de los principales elementos con valores por encima de ese C que veíamos de 3000, ¿no? Y vamos a conseguir temperaturas entre 600 y 800 grados. La superficie del concentrador es cóncava y reflectante, ¿no? Pueden ser de cualquier tipo de material que pueda reflejar bien toda la radiación. Y el tamaño va a determinar qué tipo de motor voy a usar, ¿no? Depende del tamaño del motor y a lo que yo quiera llegar, va a depender qué es lo que voy a hacer. Acá hay varios modelos que se fueron desarrollando, esto también es en la plataforma solar de Almería, y a medida que van desarrollando sus tipos de modelos y motores, bueno, lo van haciendo a escala, hacen investigación, ciencia directamente aplicada a el perfeccionamiento de este sistema de equipo, con
lo que es el seguimiento solar. Acá hay distintos tipos de campos de colectores, otro tipo de concentradores planos. eh, Bien, y van a seguir como fundamentales la estructura también que tienen de soporte y que tienen que seguir en dos ejes, sí o sí, ¿no? Y depende cómo yo los vaya posicionando con respecto a lo que es el, el azimut y cómo los haya programado después. Bien, entonces, después hay un receptor. Acá estamos viendo distintos tipos de receptores. Hay un receptor que es lo que va a hacer el enlace con lo que es el motor Steel. Absorbe la radiación, ¿no? Que le refleja el concentrador. Dijimos que absorbe calor y después se lo da a lo que es el motor Stirling, a lo que es la máquina de trabajo en sí. O sea, funciona como y el motor funciona como una máquina eh, térmica en sí. Y después eso pasa por un generador eléctrico de inducción. Hay distintos tipos de receptores. Hay unos que eh, tienen sistemas de tubos de iluminación de radiación directa y otros que tienen receptores, ¿no? Con reflujo, que son generalmente los que más se utilizan. Bien, ¿y el motor Stirling qué hace? Bien, el objetivo convierte energía térmica en energía mecánica, compresión del fluido de trabajo cuando está frío y cuando se calienta, este, perdón, se calienta durante la compresión y después se expande para producir trabajo. O sea, a ver si acá se ve mejor. El fluido se calienta, expande y después se expande, ¿no? Y produce trabajo. Hay distintos tipos de motores Stirling. Está bueno porque se usa mucho esto. Son las máquinas de vapor. Lo que pasa es que nosotros teníamos desarrollados muchos sistemas de máquinas de vapor que son muy eficientes, pero después con el descubrimiento del petróleo quedó completamente de lado. Hay formas eficientes de hacerlo. Los motores tienen tecnología madura y se están perfeccionando cada vez más. Porque yo saco directamente el calor y lo paso como energía cinética por un ciclo termodinámico que es regenerativo. O sea, yo tengo comprensión y expansión cíclicamente de un fluido, que operan entre dos temperaturas, o sea, un foco caliente y directamente lo que es un foco frío. ¿Qué ventaja tiene esto? Nosotros podemos ver que tenemos en un ciclo, ¿no? Tenemos ciclos que son ideales. Tenemos una compresión que es isotérmica. Después se absorbe calor con lo que es un isócoro. Tiene su expansión isotérmica y después se dan el calor de vuelta por una isócora. Entonces, ese es el trabajo que están realizando y es completamente cíclico. Bien, la descripción que yo acabo de dar es de un ciclo, ¿no? Que sería ideal. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo este volumen, lo comprimo. Bien, varía la temperatura, no, es isotérmica. Bien, absorbo el calor después, ¿no? En lo que es una isócora, o sea, mantengo lo que es mi volumen. Después lo expando con esta isotérmica y después se da el calor con lo que hizo. Esto sería un ciclo ideal y esto sería un ciclo real. ¿Qué ventaja tiene? Y tiene un muy elevado rendimiento, ¿no? Teórico, cercano a lo que es el rendimiento ideal. Este sería el rendimiento teórico, ¿no? Que es similar a esto que está acá. Y este es el rendimiento real. Entonces vemos que estamos muy cerca de lo que sería un ciclo de carga. Tiene pocos elementos móviles, mucho menos que lo de un motor a combustión interna, acá que no tiene válvulas y demás, y tiene menos pérdidas por fricción. Lo que yo estoy utilizando son gases de fluido. Eh, También lo puedes utilizar con distintas fuentes de calor, ¿no? Cualquier cosa que yo pueda darle que tenga una fuente fría y una fuente caliente. ¿Me los hace más confiables? Y tiene menos vibraciones, no tiene vibraciones. Entonces el nivel de contaminación de ruido que voy a tener va a ser menor. Acá hay otro ejemplo, ¿no? De lo que les estaba hablando, cuáles son las posiciones del motor
4 ciclos que el motor eh, tiene. El fluido de trabajo está bastante limitado en el gas. ¿Por qué? Porque se usan gases como helio, hidrógeno. Por ahora es lo más eficiente que hemos conseguido. Eh, Necesitas grandes superficies de intercambio, entonces son más grandes que los motores de combustión interna. Eh, Bien, acá está, cómo se ve el calor y las otras cosas que yo le estaba explicando. Hay 3 tipos de motores distintos, ¿no? Y esa configuración depende de cómo tengan en sí los pistones y demás. Entonces, los 3 tipos que tengo los denominamos alfa, beta y gamma. Los alfa tienen 2 pistones en sí, cada uno en un cilindro distinto, y están puestos en B. Bien. Después los beta tienen un pistón y un desplazador que se encuentran dentro del mismo cilindro, que sería el segundo caso que estamos viendo acá. Esto sería lo que habíamos hablado del alfa que es en B. Y después están los gamas, que tengo el pistón y el desplazador directamente en cilindros que son distintos, ¿no? Que es parte de lo que estábamos viendo con este ciclo de acá, que es parte de lo que estamos viendo con el ciclo de acá. Bien, bueno, estaba acá, me fui acá, me fui acá, venimos acá. Hasta ahí todo lo que era motores Stirling. Ahora lo que vamos a ver es el sistema solar de receptor central. ¿Esto cómo funciona? Bien, estas son plantas, ¿no? Que se fueron y que se están desarrollando, donde yo tengo un campo de heliostatos y lo que hago es concentrar toda la energía dentro de lo que es un receptor central. Entonces, los rayos del sol, yo los paso, la radiación a un campo de heliostatos, ese cambio de campo de heliostatos va a este concentrador, acá es donde tengo la mayor energía disponible. Si utilizan sales para esto, entonces tengo mi tanque de sales frías obviamente no hablamos de solidificación, ¿no? A casi 300 grados, 290 grados. Pasan por el receptor, se calientan, tienen una temperatura de 565 grados aproximadamente, y ahí hago el intercambio de calor en un circuito cerrado, que es lo que me va a mover mi turbina de vapor. Genero vapor, va al generador, va a una subestación y lo inyecto directamente. Parte de esa energía, ¿no? La puedo dejar disponible en mi tanque de sales calientes y hacer este mismo ciclo cuando no tengo radiación. Entonces, lo que voy a conseguir es un buen sistema de acumulación de lo que es la energía. ¿Tienen sistema de seguimiento? Claro. Entonces, que tienen esta estructura y yo lo voy moviendo todo el tiempo para poder concentrar todos los rayos en lo que es mi receptor, ¿no? Estos son los heliostatos y lo que hacen, bueno, es concentrar todo lo posible en lo que es mi foco, que puedo llegar a, no sé, 1000 Fahrenheit. Después la sal baja a otra temperatura. Y tengo los distintos tipos de tanques donde salgo con la sal fría y vuelvo con la sal caliente. Mediante un intercambio, ¿no? Con un intercambiador de calor, lo que hago es entregarle toda esa energía a agua que está tratada, genero vapor, el vapor me mueve la turbina en sí, la turbina eh, pasa a un generador, inyecto la energía y como es un ciclo cerrado, el ciclo de vapor, después lo que hago es un enfriamiento en sí. Entonces, yo estoy obteniendo energía eléctrica con un sistema que es 100% renovable. Estos sistemas cada vez que se usan más y han bajado muchísimo sus costos. Uno de los principales países que han desarrollado este tipo de sistemas es España, ¿no? España tiene un desarrollo muy grande y venden lo que es el know-how. Hay empresas españolas que están instalando este tipo de sistemas en Dubái, en Israel, en otro tipo de países, porque han invertido en investigación, ciencia, tecnología y demás. En Chile hay una planta en Atacama
varias veces dijeron que entraba en funcionamiento y después las tuvieron que sacar, no sé, pero nosotros también tenemos zonas donde podríamos utilizar esto. Y al tener el backup de energía, tiene una ventaja muy, muy grande. Bien, entonces, los espejos, o sea, los celotatos, el receptor y la torre son elementos característicos que tiene, más y la acumulación de lo que, lo que son las sales. Entonces, hay un campo de colectores que van a rodear lo que es la torre central y van a concentrar los rayos sobre la parte superior de esa torre. Los heliostatos tienen movimiento en dos ejes, o sea que voy a tener no, tienen un movimiento, ¿sí? Entonces que voy a llegar a lo que es un movimiento en 3D, ¿verdad? Lo puedo mover para cualquier lado. Obviamente tengo todo un software centralizado de transmisión donde yo voy a concentrar todo esto, eh, porque imagínense si pierdo parte de la concentración de esto, en parte, valga la redundancia, del concentrador está a otra temperatura y ahí se me solidifican las sales. Un problema bastante grande. ¿Qué fluido de transmisión puedo tener? Bueno, lo que más se utiliza ahora son sales, pero podría utilizar también agua y hacerla evaporar también y tener agua directamente convertida en vapor, ¿no? Bueno, entonces, estos espejos que estamos viendo acá arriba son de una planta real en funcionamiento y estos espejos que estamos viendo acá son distintos sistemas también de la plataforma de Almería. En algunos casos, ¿ves? Acá tienen los motores para el movimiento, en algunos casos tienen un pequeño panel solar que utiliza para esto y son tipo espejo. Entonces, la planta lo que hace, utiliza este tipo de espejos, que son espejos gigantes, y las sales fundidas que son generalmente nitrato de sodio y potasio, o sea que son elementos que son ecológicos y lo puedo almacenar tranquilamente en algún tanque lo más adiabático posible. Bien, acá lo que estamos viendo, esto es la planta real, siempre pasan cosas, se rompen cosas. Uno de los componentes más caros que tenía, que no hacían esta tecnología bastante difícil de aplicar, era cómo hacían toda la parte de atrás de la estructura. Y al final sacaron todo este tipo de desarrollo de CIA, de cómo se hacen los plegados en la industria automotriz y pudieron hacer una reducción de costos bastante importante. Este era uno que está abajo para que es un espejo, espejo. Esto. Bien, después está lo que es el receptor, lo que es el concentrador en sí. Acá tienen el tamaño de un tipo de concentrador, sales. Esto es en Almería, son experimentales, lo van cambiando. Lo que pasa es que yo tengo que tener bastante cuidado. Esta es la parte más sencilla, más cara, ¿no? Tienen de la transmisión con los tubos que tienen. Yo llego a temperaturas de luz concentrada de unos 1000 Fahrenheit, ¿no? 500 y pico de grados. Entonces, si en alguna parte se me solidifica, voy a tener un problema eh, complicado en sí. Lo mismo me pasaría si me solidifican en los tubos, ¿no? El tubo de subida y bajada. Ventaja que tiene esto, y yo trabajo con temperaturas mayores al del cilindro parabólico, entonces, y tengo mayor índice de concentración también, porque es puntual, no tiene muchas pérdidas térmicas y lo puedo integrar, pues lo puedo integrar con otros ciclos termodinámicos que sean más eficientes. Los niveles aproximados en este momento es un 20% de rendimiento y lo viene superando cada vez más, como se investiga y se aplica, bueno, está bien, se aplica conocimiento en lo que es investigación aplicada para desarrollar este tipo de materiales, mejores sales, mejores intercambios de calor y se va teniendo una tecnología más madura en la medida que se van instalando plantas y se van eh, bajando los costos.
¿Qué pasa con la energía en sí, con las distintas etapas del día? Generalmente hay otro precio de energía cuando estamos en un horario pico, que es donde no tenemos radiación. O sea, en nuestro caso son las 9 de la noche. Entonces, yo puedo captar energía térmica y convertirla en electricidad, teniendo un almacenamiento bastante barato, porque yo eso ya lo capté y puedo despachar energía a otro valor. Ahora, también tiene un costo bastante importante que cada equipo tiene que tener el control de un motor en dos ejes, ¿no? Bien, vimos lo que son entonces. Después estas torres que están viendo, las tres de arriba, son torres que están en la plataforma solar de Almería también, con distintos tipos de receptores que se van cambiando. Como ven, la altura de la torre es significativa en sí. Lo que le decía antes que del fluido de trabajo más usado, sí, son las sales fundidas también y hay nitratos de sodio y de potasio que se utilizan. Entonces, la torre que va a hacer y soportar el receptor y la voy a poner a determinada altura, depende de la cantidad de heliostatos que vaya a utilizar, no va a tener sombra, no va a tener ningún tipo de bloqueos entre sí de los heliostatos, ¿no? Las que vienen hechas hasta ahora son de hormigón, como las que están viendo, y también hay estructuras metálicas. Esta es una planta en operación, por ejemplo, ¿no? La de Gema Solar. Y estas son de plantas de estudio. Esta foto que están viendo también es de la plataforma solar de Almería. De la torre que estábamos viendo, para esa torre y los distintos tipos de escampatadores están este grupo de heliostatos, que son los mismos que acá. Ahora, acá atrás ya había otro sistema de heliostatos y tenían un sistema de receptor que se cerraba y se protegía cuando no estaba utilizándose y después lo abría. Se abría como una flor. ¿Se han hecho plantas ahora de esto? Sí. Estas fotos son de hace 10 años, aproximadamente, ¿no? Tenían este tipo de sistema, un poco más de 10 años. Estas fotos de acá no se pudieron sacar porque era experimental y no se podía. Y acá, por ejemplo, terminan los cilindros parabólicos para que vean la extensión de lo que son esas plantas en sí. Lo que le decía antes que hay otros sistemas que tienen su pequeño panel solar que ayudan a lo que son el movimiento de los ejes de este tipo de heliostatos, que son, fíjense, los que vimos nosotros de la plataforma solar, cómo tenían toda la parte de atrás, toda la parte del soporte trasero del, del heliostato y cómo se hacían antes, ¿no? Y este reticulado y este tipo de estructura, de sujeción de lo que es el espejo en sí, encarecía mucho el producto, después cómo fue evolucionando. O sea, y esto es algo más cerca a lo que decía, que en este momento, bueno, estaban trabajando directamente en este receptor y esto después se abre. Esto era con un zoom y el receptor estaba del lado donde inciden los espejos en sí. Bien, hay una plataforma que se inauguró en el 2011, que es la plataforma esta de Gema Solar. Esta está en Sevilla. Tiene una torre de 140 metros, 300.000 304.000, bueno, metros cuadrados, ¿no? De un área que es reflectiva. Todo el campo tiene 195 hectáreas y una potencia nominal de unos 20 megas. Esto se superó muchísimo a la actualidad. Nosotros ahora, con esos índices eh, de área reflectantes, conseguimos potencia mucho más grande. Tiene acumulación. En este caso había 2.600 heliostatos, ¿no? Eh, ¿Qué capacidad de almacenamiento tenía? 15 horas. Generación anual, unos 80 gigawatt hora aproximadamente, y no es tanto para este tipo de plantas y ahorraba esa cantidad proporcional, ¿no? En emisiones de CO2.
Lo que sí, el factor de capacidad de utilización es del 55%, muy superior a cualquier otro tipo de instalación solar que no tenga acumulación en sí. Bien, en forma real tenemos la torre receptora, el campo solar, esto es puntualmente acá, todo este campo solar, lo que se llama isla de potencia, donde voy a tener también el sistema de almacenamiento térmico y después paso a generar directamente vapor y después tengo un generador y va a la transmisión eléctrica, va a una subestación, inyecta. Esto que ven acá atrás es una pileta, o sea, algo que yo necesito es limpiarlo. Y para eso necesito agua, y en grandes cantidades para limpiar todo esto. Bien, entonces para que no se tome el agua que se utiliza eh, para cultivos o para otro tipo de usos, la empresa que se hizo cargo de esto tenía que aprovechar agua de lluvia, etcétera, etcétera, dentro de una pileta y tener sus reservas de agua sin perjudicar el resto de los acuíferos. En este caso acá había viñedos. Esto fue entregado en concesión. Acá creo que se ven los rayos y cómo queda en la parte del receptor. Después lo vamos a ver cómo queda cuando no están concentrados. Entonces acá la planta está en plena operación. Se ven bastante los rayos solares. Obviamente por acá no puede pasar nada, ¿no? Eh, digo, no vas a hacer pasar. De hecho hay aves que a veces pasan y que bueno, no soportan la radiación. Es esto para que vean el tamaño también de los espejos, ¿no? Cómo son los heliostatos, cómo están todos los heliostatos en fila en sí. Es bastante grande. Todo el sistema que hay, bueno, son todas las hectáreas que le dije, es algo que por lo menos acá no se ve. Bien, ¿cómo se utiliza esto? Antes de ponerlo en funcionamiento, vos tenés que asegurarte que el receptor va a recibir la cantidad de energía que necesite para que no se te solidifiquen las sales. Si no, no tiene ningún sentido. Estamos guardando sales a 200 y pico de grados, casi 300, tienen que llegar ahí con esa mayor cantidad de temperatura. Entonces, con el software lo que haces es buscar otro eje focal, concentran todo y cuando ven que tienen todo ese índice de concentración, lo mueven hasta lo que es el receptor, como es el caso acá. Acá el vapor que ven salir, esto sale de lo que es la isla de calor. Y acá se ve mejor los rayos que en la otra foto en sí. Y esto queda brillando como si fuera una estrella mientras está en operación en sí. Bueno, ni el nombre de la planta, ¿no? Que es la de Gema Solar. O sea, esto entró en funcionamiento en septiembre del 2011 eh, y fueron perfeccionando. O sea que se ve bien lo que es el índice de concentración. La parte de atrás, ven cómo son los soportes que ha ido cambiando y se han ido perfeccionando de lo que son los campos de heliostatos. El sistema de control, esto que estamos viendo acá es un protector de pantalla, ¿no? Que tienen, por ejemplo, en distintos tipos de instalaciones, etcétera. ¿Para qué sirve este sistema de control y monitoreo? Cuando vos tenés un día diáfano, que no tenés sombra y demás, bien, el sistema funciona, no hay ningún tipo de problema. Ahora, yo tengo un día alternativo donde tengo sombras, un día nublado. ¿Qué me puede llegar a pasar si me baja la temperatura dentro de la cañería? eh, a una temperatura tal que se solidifiquen las sales en la subida y la bajada. Listo, estoy listo, eso no lo que necesito más. Eh, no puedo permitir eso. Entonces, está todo diseñado como para que haya una evacuación de todo el sistema lo más rápido posible. Yo puedo hacer un vaciado muy, muy rápido. Porque si el día está nublado, está lloviendo y bla, 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 yo ya sé que no llego a determinado tipo de temperatura y puedo no operar. Por eso tengo una capacidad de almacenamiento de unas 15 horas. O puedo operar bajo distintas condiciones. Entonces, los dos extremos no son tan complejos. El problema es cuando tengo nubosidad variable, cómo va a ir pasando esa nubosidad por lo que es mi campo y cómo puedo yo, voy variando las distintas concentraciones hasta que digo, listo, nada, evacuemos, bajemos todo y cuando pase, eh,
pasen estas nubes, todo esto que me impide tener la radiación directa que yo necesito para levantar ese tipo de temperatura, hasta ese momento no sigo. O sea, lo más complicado que tienen es eso. Y esta es una subestación para esos megas que está, y después de acá tienen la conexión directamente a lo que es la red. Bueno, acá si ven ya saca el eje focal, o sea, esto era el atardecer. Seguía funcionando, ya estaba por oscurecer, seguía funcionando lo más bien. Ahora, cuando ya ven que lo que tienen de concentración no van a llegar, que hacen lo mismo, lo sacan de eje focal, esto se va a ir enfriando y lo que está acá en el medio tiene otro color, como lo habíamos visto antes, hasta que se calienta, que es el receptor en sí. Bien, y lo que decía que casi de noche se sigue viendo hasta desde lejos. Bueno, voy a detener la grabación así.